Cuando somos pequeños solemos tener a nuestros ídolos que seguimos y admiramos, ya sea algún actor o actriz, incluso un deportista como era el caso con O.J. Simpson, a quien muchos niños admiraban. El jugador de fútbol americano era el más importante en la década de los 70. Logró conseguir lo que muy pocos afroamericanos alcanzaban, el llamado sueño americano. Simpson se destacaba por su gran carisma y tenacidad. Era el ejemplo a seguir por muchos niños y adolescentes que conocían su vida al derecho y al revés, y lo veían como el ejemplo perfecto que trabajando con esfuerzo conseguías lo que tanto deseabas. Desde temprana edad demostró de qué estaba hecho y lo que quería hacer en un futuro. Quería ser diferente a los demás, y vaya que lo logró, ya que dejó de ser aquel niño que padeció de raquitismo, una enfermedad que ante la falta de calcio y fósforo en el cuerpo provoca deformaciones en los huesos y que debido a esto le fueron colocados aparatos en las piernas hasta los 5 años a toda una celebridad del mundo del deporte. Su impresionante velocidad le permitió que lo premiaran como el mejor corredor de la NFL en la temporada 1972 mientras jugaba con los Buffalo Bills. Gracias a tantos logros y reconocimientos, ingresó al Salón de la Fama y hasta se convirtió en actor profesional y locutor deportivo. Parecía que era el ejemplo a seguir por muchas generaciones, aquel que creemos que puede estar libre de cualquier escándalo. Pero la forma de pensar cambió cuando en la medianoche del 13 de junio de 1994, un hombre llamó a la línea de emergencia de los Estados Unidos para dar parte a la policía de un homicidio en el lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Una verdadera escena de terror que al parecer ningún vecino se percató de lo que había sucedido. Aquella noche parecía muy tranquila. No había ningún movimiento, las luces eran muy tenues y las calles eran alumbradas por el brillo de la luna y por las viviendas que estaban alrededor. Justo en ese momento se encontraba un hombre caminando por el asfalto con su perro para estirar un poco las piernas antes de ir a dormir. El hombre y su mascota se acercaron más y más al edificio con el número 875, y una vez que llegó, un sonido que provino del asfalto le obligó a mirar hacia abajo. Por un momento pensó que había pisado un charco, y en efecto sí lo era, pero de sangre. Cuando el hombre, que hasta ahora se desconoce su nombre, debido a que pidió anonimato para evitar represalias, se asomó a la entrada del edificio, notó que había un camino lleno de charcos de sangre junto a algunas huellas. Una vez que el hombre llamó al 911, la policía de inmediato se presentó y notaron que la sangre los conducía a 2 cuerpos que estaban tirados. Uno de ellos pertenecía a Nicole Brown, ex esposa de la estrella de la NFL. La policía no podía entender qué podría haber ocasionado tal masacre. Había mucha sangre por doquier. Parecía una escena muy bien planeada por una persona que sabía perfectamente qué hacer. Los elementos de seguridad evitaban dejar rastro para que no fueran confundidas con las del asesino o posibles asesinos. Sus caras fueron de asombro al notar que ambos cuerpos habían sido acuchillados hasta el cansancio. Los especialistas hicieron sus primeros reportes y en ellos describían que las víctimas habían tratado de defenderse, pero quien lo había hecho sabía perfectamente que debía asesinar primero al más fuerte y posteriormente al más débil. Así le quedaría energía suficiente para huir del lugar, ya que la adrenalina le permitiría llegar a un lugar seguro y resguardarse antes de decidir qué paso dar. Lo anterior lo lograron descifrar, ya que junto a ella se encontraba el cuerpo de un hombre de 25 años que después fue identificado como Ronald Goldman, un amigo que se encontraba con Nicole por casualidad, pues había ido a devolverle unos anteojos. La policía no demoró en encontrar las primeras evidencias. Primero hallaron un par de huellas de zapato que encaminaban a la entrada de la casa, al igual que un gorro y un guante lleno de sangre de ambas víctimas. Para la policía, todos sus amigos, conocidos y hasta su familia eran sospechosos, pero el principal era su ex esposo, O.J. Simpson. Aproximadamente a las 5 de la madrugada llegaron al lugar el detective de homicidios de la policía de Los Ángeles, Philip Banader, junto con su compañero, Tom Lange, y los detectives Furman y Phillips, para iniciar con las primeras averiguaciones hasta dar con él o los responsables del homicidio. Los detectives estaban conscientes que a quien debían avisar antes que los medios de comunicación lo hicieran era a O.J. Simpson, de quien estaban seguros se encontraba en su residencia. Una vez que llegaron a la casa del jugador, llamaron una y otra vez al timbre, pero nadie respondió. Desde el portón se podían ver las luces de la residencia,
pero no había contestación de ninguna persona. Mientras esto ocurría, el detective Fuhrman notó una camioneta Ford de color blanco estacionada a un costado de la entrada de la casa. Se acercó y se percató de una mancha de sangre en la puerta del conductor. Dio unos pasos más hacia la parte trasera del auto e identificó las placas cuyo propietario era O.J. Simpson. Tras 45 minutos que intentaron contactar con la exestrella de fútbol americano y al no ver ninguna reacción, el detective Bannader le ordenó a Fuhrman que brincara la cerca para abrir la puerta por dentro. Sus sospechas se elevaron aún más al tocar la puerta y darse cuenta que aparentemente nadie se encontraba en la casa. Únicamente habían dejado las luces encendidas como señal de que alguien permanecía dentro, aunque no era así. Caminaron por la residencia para encontrar algún acto sospechoso, pero lo único que dieron fue con una casa de servicio, donde vivía su hija de 25 años, Arnelle Simpson, producto de su primer matrimonio. Los policías sutilmente comenzaron a interrogarla, y ella, asombrada por lo que escuchaba, les confesó que su padre había viajado horas antes a Chicago para asistir a un torneo de golf. Sin esperar más, Arnelle les dio el nombre y teléfono del hotel para que le informaran a su padre lo que había ocurrido. El detective Phillips pidió a recepción que lo comunicaran a la habitación de O.J. Simpson, y tras algunos segundos de espera, el exjugador levantó la bocina y luego de una breve conversación dijo: «Tomaré el siguiente vuelo a Los Ángeles». Tras 15 minutos después de la llamada que tuvieron, el detective Fuhrman halló algo en la propiedad. Se trataba de un guante de golf muy parecido al que había encontrado en la casa de Nicole Brown, y para reafirmar que el responsable se había ido a esconder a ese lugar, fue el percatar una mancha de sangre en el piso de la residencia. Justo al mediodía llegó O.J. Simpson. Su rostro era de cansancio e incertidumbre, pero en ningún momento se negó a hablar con la Policía Central de Los Ángeles. Los interrogatorios comenzaron, y entre confesiones Simpson le aseguró que el día del asesinato de su exmujer la había visto en el recital de su hija de 7 años. Eran cerca de las 7 cuando llegó a su casa, y luego de esto, al parecer no recordaba qué había hecho hasta tomar el vuelo a Chicago a las 11:45 de la noche. A los detectives les llevó 2 horas el interrogatorio, y tras palabras cortas y pausadas, no se llegó a ninguna respuesta coherente. A las 2 de la tarde salió de la comisaría, luego de que le tomaran pruebas de sangre para comprobarlas con las que se habían encontrado en la casa de Nicole. Los resultados de la sangre se dieron a conocer el 15 de junio, y para sorpresa de muchos de sus fanáticos, la sangre de ambas víctimas correspondían a la del jugador. Para entonces los medios de comunicación ya habían informado de lo sucedido, y comenzó uno de los casos criminales más mediáticos en la historia de los Estados Unidos, un caso que fue conocido como el juicio del siglo, y que convirtió a Simpson en una figura de la cultura popular, al grado que los ciudadanos se dividieron en 2 bandos, los que le creían y los que aseguraban que él era el asesino. La idea que algunas personas tenían de Orenthal James parecía esfumarse. Aquel hombre afroamericano nacido en San Francisco en 1947, que había superado la pobreza y los prejuicios en la sociedad para triunfar en el deporte más popular de su país, estaba como el principal sospechoso en la muerte de su exesposa y su amigo. Las pruebas se hacían más evidentes. En primer lugar, tenía una herida profunda en la mano que no había podido explicar. También se tenían registros que durante su matrimonio con Nicole había sido acusado de violencia doméstica, física y amenazas contra su persona, y por si fuera poco, al verse rodeado de todas estas acusaciones, salió de su casa de forma repentina y sin dirigir una sola palabra se encontró con su amigo y padrino de bodas, Robert Kardashian, padre de las hoy famosas Kim, Kourtney y Khloe. De esta última en su momento se especuló que su verdadero padre era O.J. Simpson, durante una aventura que tuvo con la esposa de Robert, pero Simpson desmintió esta versión y declaró que su supuesta paternidad es falsa. Y tan solo 5 días después, cuando buscaban interrogarlo, intentó huir en un auto cuyo copiloto era su amigo Al Cowlins, quien desesperado llamó a la policía mencionándoles que O.J. Simpson amenazaba con pegarse un tiro en la cabeza si éste se detenía. La persecución fue transmitida en diferentes canales y vista por 95 millones de personas. Algunos de ellos eran sus admiradores que lo apoyaban con pancartas en mano en la autopista 405 de California. Finalmente, y tras tantos intentos por detenerlo, lo capturaron en su casa y lo llevaron a la cárcel, acusado de ambos asesinatos. Pero lo que más sorprendió es que encontraron en su camioneta
su pasaporte, ropa y un disfraz. El caso ya estaba en la lente pública y no había manera de frenarlo. Su nombre aparecía en los titulares de todo el mundo. Su juicio llegaría un año después, y con esto daría un giro muy radical que nadie esperaba. La fiscalía estaba 100% segura de que podía demostrar en poco tiempo que Simpson había asesinado con sus propias manos a su exmujer y a Goldman por celos. Ambos mantenían una relación muy cercana, pero jamás mostraron indicios de querer tener una relación a futuro. El jugador estaba consciente que su esposa era demasiado atractiva y podía impresionar con su belleza a cualquier hombre. Nicole era de Alemania y había sido camarera en un club nocturno de Beverly Hills cuando conoció a Simpson en 1977. Él aún estaba casado con su primera esposa, Marguerite, y pese a esto, ambos salieron en secreto hasta su divorcio en 1980. Luego de esto, la pareja decidió reafirmar su amor y se casaron el 2 de febrero de 1985. 5 años después de su retiro del fútbol profesional. Su relación desde un principio fue, por lo que se ha revelado, muy extraña. Durante el matrimonio, que duró 7 años, fue acusado por abuso conyugal en 1989. Brown pidió el divorcio en 1992, citando diferencias irreconciliables para no dañar la imagen del padre de sus hijos, Sidney y Justin. Dentro de sus memorias plasmadas en su libro, Si lo hubiera hecho, el exjugador describía a Brown con un trastorno de identidad disociativo, es decir, la existencia de 2 o más identidades en una persona, además de afirmar que Nicole le reclamaba por cosas sin sentido producto del abuso de drogas ilegales. La defensa del deportista, conformado por los abogados más prestigiosos de esa época, como Robert Kardashian, Robert Shapiro, Johnny Cochran, Lee Bailey y Alan Dershowitz, montaron una estrategia para presentar el caso como un montaje racista. La razón para ellos era simple: ¿por qué acusar de asesino de blancos a un hombre de color? Gracias a esto lograron ganar la aceptación del jurado con mayoría de personas de color. Para ser más específica, 8 de 12 miembros del jurado. Y para sorpresa de muchos, quienes apoyaron a Simpson fueron más mujeres. Pero los fiscales no se quedarían de brazos cruzados. Utilizaron una prueba muy específica para confirmar que O.J. Simpson había sido el actor intelectual de este asesinato. Estos eran los guantes de golf. Una vez que el actor de ¿Y dónde está el policía? Estaba frente al juez, el jurado, sus abogados, los fiscales y el público que aguardaba para conocer el veredicto, le pidieron que se midiera los guantes. Esto se convirtió en la escena más esperada por todos, al notar que no le entraban, mientras sus defensores le decían al jurado: si no le queda bien, ustedes tienen que absolverlo. Lo que todos desconocían y que se dio a conocer años más tarde es que en secreto sus abogados defensores le habían sugerido que dejara de tomar un antiinflamatorio que estaba usando debido a problemas de retención de líquido. Así que al poco tiempo el fiscal calificó su petición como absurda, ya que la parte defensora había tratado casos así anteriormente. Y si te preguntas qué pasó con las pruebas de las huellas de zapato, pues se sabía que únicamente se habían vendido 299 pares de Bruno Magli en Estados Unidos y a un asesor de calzado para famosos. Él aseguró que sabía que ese tipo de zapatos le gustaban al exjugador, así que no dudó ni un segundo en mostrárselos, y él había quedado fascinado al verlos, pero al no haber factura de compra, dicha prueba fue desechada por el juez. Tras 134 días de juicio televisado, 488 evidencias y 58 testigos, O.J. Simpson fue declarado inocente de todo cargo el 3 de octubre de 1995. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder upon Nicole Brown Simpson. We, the jury, find the defendant not guilty of the crime of murder upon Ronald. Nadie podía creerlo. Había tantas pruebas para inculparlo, pero sus abogados jugaron muy bien, o mejor dicho, hicieron un excelente touchdown para liberarlo de toda culpabilidad. Un año más tarde tendría la custodia de sus hijos, Sidney y Justin, y aunque los padres de Brown buscaron por todos los medios el recuperarlos, les fue imposible ante la firmeza del juez por otorgársela. Este caso parecía no acabar cuando en 1997 la familia Goldman demandó civilmente al exfutbolista
al mostrar unas fotos donde aparecía un año antes de los asesinatos con los famosos zapatos Bruno Magli, talla 12. Sin embargo, en los procesos civiles es nula la posibilidad que el culpable vaya a prisión, así que solo se le ordenó indemnizar a las familias por $33.5 millones en compensación a su sufrimiento. Esa cantidad aún no ha sido cubierta. En 2006, la cadena Fox emitió parte de una entrevista que destapó una extraña confesión de la exestrella de fútbol americano. En ella detallaba de manera hipotética la forma en que había asesinado a su exesposa y a su amigo. Actualmente, y luego de 9 años de prisión con libertad condicional, debido a un enfrentamiento que tuvo en 2008 al entrar a un hotel ebrio y con armas para cobrar una deuda, O.J. Simpson vive en Las Vegas con los hijos que tuvo con Brown. El exjugador de fútbol americano tiene 77 años y la última vez que se le preguntó sobre los asesinatos, solo pudo responder: "No quiero recordar el peor día de mi vida". Si quieres saber más acerca de este caso, te recomiendo la serie de televisión American Crime Story, Todos contra O.J. Simpson, o el documental de History Channel, El Informe Final. Si quieres verlo, abajo en la descripción te pondré el enlace que te llevará directo a él. Ahora te quiero preguntar, ¿qué crees que pasó en este caso? ¿Por qué de tantas pruebas ninguna sirvió para comprobar? Y si él no fue, entonces, ¿quién lo hizo? En 2012 se hablaba que la mente criminal era Glenn Rogers, un condenado a muerte que entró por órdenes de Simpson a casa de Nicole para robar unas joyas que tenía, y aunque se reveló en un documental que Rogers fantaseaba con ella, no se presentó ninguna entrevista del presunto asesino, únicamente se dio a conocer el testimonio por su hermano. Así que este caso te deja con muchas inquietudes a 26 años de que ocurrieron los hechos, y hasta ahora no hay una respuesta para explicar qué pasó aquella noche. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar todos los viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Hasta el próximo video.